Bien, jóvenes, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio ya a la clase de esta semana, donde nos toca ver pues el capítulo de compuestos orgánicos oxigenados en su primera parte. Sin embargo, nos había quedado pendiente en ver la parte final de los hidrocarburos cíclicos de la semana pasada. Vamos a culminar esa parte, desarrollar los ejercicios y empezar pues con el tema que nos corresponde. Habíamos hablado la semana pasada de los hidrocarburos de cadena carbonada cerrada o hidrocarburos cíclicos, que eran pues similares a los hidrocarburos de cadena abierta, solo que en este caso los alcanos, alquenos y alquinos, sus cadenas carbonadas se habían cerrado por los extremos, generando estructuras pues con una representación diferente, ¿no? Pero químicamente son similares, quiere decir que los ciclos alcanos se comportan como si fuesen alcanos, los ciclos alquenos y alquinos también como si fuesen hidrocarburos insaturados ordinarios, ¿no? Vimos, jóvenes, que para nombrar a esos compuestos, lo único que se hacía era agregar la palabra ciclo, ¿no?, al nombre del hidrocarburo de la cual provenía, ¿no? Si provenía del hexano, al formar el ciclo se llamaba pues ciclo hexano. Si provenía del penteno, ¿no?, al formar pues el ciclo se llamaba ciclo penteno. Y si provenía, por ejemplo, del butino, ¿no?, al formar el ciclo se llamaba ciclo butino, ¿no? Ese era pues su nombre. Solamente agregar la palabra ciclo. En el caso de ser ramificados o tener ramificaciones, se seguía, jóvenes, las mismas reglas de los ramificados que habíamos mencionado para los alcanos, alquenos y alquinos. Bien, vamos a terminar esa parte, jóvenes, viendo el otro tipo de hidrocarburos que nos faltaba pues mencionar, que son los hidrocarburos aromáticos. Estos hidrocarburos también son cíclicos, por eso están dentro de la clasificación pues de los cíclicos, pero tienen unas características particulares que hacen necesario, jóvenes, diferenciarlo en un grupo aparte. Los hidrocarburos aromáticos también son hidrocarburos en el sentido de que están formados solamente por carbono e hidrógeno, son compuestos binarios, pero se caracterizan, jóvenes, porque en la estructura cíclica hay un tipo particular de enlace. Antiguamente a estos compuestos que se conocían, ¿no?, se le dio el nombre de aromáticos porque tenían pues olores característicos, ¿no?, muy llamativos, muy agradables, aunque la mayoría pues era tóxico y cancerígeno, ¿no? Se les denominó con ese nombre, aromáticos, porque tenían pues olores llamativos. Sin embargo, así como con los compuestos orgánicos, se llamaba así porque provenían de los seres vivos, pero en la actualidad ya no. Los aromáticos también se ha cambiado la definición, ya no tiene que ver con el aroma, porque los últimos compuestos descubiertos de esta serie, ninguno pues tiene aroma, pero sí cumplen una serie pues de características que vamos a indicarlo pues en la parte final. Bien, se consideran, jóvenes, hidrocarburos aromáticos principalmente al benceno, que es el compuesto base, con el cual se construyen todos estos compuestos adicionales, y sus derivados. Estos derivados del benceno se obtienen por reacciones de sustitución, es decir, el benceno puede reemplazar algunos de sus átomos para agregar pues radicales y formar derivados, o pueden unirse pues en varias unidades de benceno de forma simultánea por fusión. Bien, vamos a hablar en primer lugar del benceno, que es el compuesto base de estos hidrocarburos. El benceno, jóvenes, de repente ustedes lo conocen también como benzina, ¿no? Ese es su nombre comercial. Es un líquido incoloro de moléculas apolares, por lo tanto es insoluble pues en el agua. De olor fragante, ¿no? Un olor muy llamativo, jóvenes, y agradable, pero es tóxico en realidad, ¿no? Se emplea como combustible el benceno y también como disolvente. Muchos de los productos, jóvenes, orgánicos utilizan como disolvente a esta sustancia. Inclusive, ¿no?, estos correctores ortográficos que se utilizaban para la escritura, para corregir escritura, contienen como disolvente al benceno. Por eso cuando se destapan, ¿no?, sus envases, se siente pues un olor característico, ¿no?
Este compuesto fue descubierto por Michael Faraday o Michel Faraday en el aceite de ballena. Después se encontró también dentro del petróleo y de otros compuestos. Su estructura y fórmula química son así. El benceno tiene esta representación. Se puede representar para los ejercicios de tres maneras. Esta acá es la fórmula desarrollada. Esta es la fórmula topológica o esquelética. Y esta es la forma, jóvenes, debido a una propiedad del benceno llamada la resonancia. Forma resonante del benceno se llama. Noten que el benceno, cuya fórmula es carbono 6, hidrógeno 6, está formado por un ciclo hexagonal, o sea, 6 carbonos, con 3 enlaces dobles alternados, ¿no? Alternados, o sea, dejando un espacio, ¿no? Por eso, de acuerdo con la tetravalencia, cada carbono tiene un solo hidrógeno. De ahí la fórmula carbono 6, hidrógeno 6. En forma esquelética se representa solamente el hexágono y las líneas dobles representan sus enlaces dobles, alternados. Quiere decir que químicamente el benceno es un alqueno, ¿no? Es un alqueno o cicloalqueno porque tiene pues enlaces dobles. Aunque esta particularidad, jóvenes, de justo 3 enlaces y de forma alternada va a hacer que el compuesto no se comporte como alqueno, sino de una manera distinta y forme una serie aparte llamado los aromáticos. Bien, entonces para los problemas del benceno lo podemos representar de esta forma, de estas tres maneras, o con fórmula global, carbono 6, hidrógeno 6. En la fórmula 1 y 2 ¿no? Representan al benceno como el ciclo que es, ¿no? El ciclo 1,3,5 hexatrieno. Hexa porque tiene 6 carbonos y es trieno porque tiene 3 enlaces dobles, ¿no? En las posiciones 1, 3 y 5. Estas fórmulas, las dos primeras, nos sirven para detalles estructurales, ¿no? Conocer los detalles estructurales, o sea, ver los enlaces pi, los enlaces sigma y las posiciones pues, de las ramas respecto a los enlaces dobles. Mientras que la fórmula 3, que es un hexágono y un círculo en el interior, se conoce como el anillo bencénico, así le llaman, ¿no? Anillo bencénico. Es la representación topológica de su híbrido de resonancia. El benceno posee una propiedad llamada la resonancia que permite que esos 3 enlaces dobles puedan cambiar de posición consecutivamente. Y hay 2 posibilidades de ese cambio de posición, por eso sí que el benceno tiene 2 formas resonantes. Estas son pues las siguientes, ¿no? Acá, miren, estos 3 enlaces dobles del benceno pueden cambiar a estas posiciones, como pueden ver, son posiciones distintas. Luego pueden volver a su posición original, luego pueden modificar nuevamente las posiciones y estar en este proceso. El benceno tiene 2 formas, solamente 2 formas resonantes porque hay 2 posibilidades donde se pueden mover los enlaces dobles. Como ese movimiento es continuo, los electrones pi que forman estos enlaces dobles no tienen una localización fija. Conviene por eso para los problemas, en vez de estar moviendo constantemente los enlaces dobles, representarle con un círculo en el interior. Ese círculo o circunferencia representa, jóvenes, los electrones pi de los enlaces dobles que están moviéndose continuamente, ¿no? Aquí se ven los enlaces dobles localizados, pero aquí ya se ve pues en movimiento, ¿no? Por eso, para simplificar estas 2 posibles formas, se le representa al benceno así. Así se llama ciclo hexatrieno y aquí se llama benceno simplemente, ¿no? En el problema o en los ejercicios vamos a representar el benceno en la mayoría de los casos de esta manera, ¿no? Que también se puede representar de esta forma. Esta última estructura entonces, donde hay un hexágono y una circunferencia en el centro, nos muestra, jóvenes, a la deslocalización de los electrones pi, generando pues una nube electrónica circular por encima y por debajo del ciclo hexagonal, que es plano, ¿no? Aquí sí la estructura va a ser plana, porque los átomos de carbono, al tener hibridación sp2 debido al enlace doble, forman pues estructuras triangulares planas. Los 6 átomos de carbono de estas estructuras tienen el mismo tipo de hibridación sp2 porque tienen un enlace doble cada uno, ¿eh? Ustedes cuentan, miren, cada carbono que hay en cada vértice del hexágono tiene el enlace doble. Los 6 tienen hibridación sp2. Son planos, la estructura es plana, no es como el ciclo hexano. Si ustedes se acuerdan, es un ciclo alcano,
tenía la forma silla y la forma bote en el espacio. Pero el benceno no. El benceno sí es un hexágono plano, debido a que los 6 carbonos tienen pues el mismo tipo de hibridación sp2, geometría trigonal plana, ¿sí? Y esa es una característica que vamos a ver de todos los aromáticos. Siempre la estructura cíclica va a ser plana. Bien, derivados del benceno. Esto es lo que nos interesa, ¿no? Ya conociendo el benceno, vamos a ver qué compuestos se obtienen a partir de él. Eso se llaman derivados. El benceno puede tener 2 tipos de derivados, ¿ah? Los derivados por sustitución, donde se va a reemplazar uno de sus 6 hidrógenos o los 6 a la vez por radicales, ramas. Y también tiene derivados por fusión de anillos bencénicos. O sea, 2 anillos bencénicos se pueden unir para formar una sola estructura, o se pueden unir 3, o 4, o 5, o 6, ¿no? Estructuras, anillos bencénicos en una misma estructura. Nosotros vamos a ver acá los 2 tipos. Los derivados por sustitución. El benceno, jóvenes, como su fórmula es carbono 6, hidrógeno 6, y cada carbono de los 6 tiene un hidrógeno, ese hidrógeno puede ser reemplazado, sustituido por ramas, por radicales, generando muchos compuestos de este tipo. Sin embargo, los más comunes son aquellos derivados que tengan una sola ramita o 2 ramitas. Puede tener hasta 6, ¿eh? Porque son 6 hidrógenos, un hidrógeno en cada uno de los 6 carbonos. Aquí tenemos algunos ejemplos, miren, ¿eh? Acá está el anillo bencénico con sus 3 enlaces dobles y tiene aquí una rama, ¿no? Aquí una rama de un carbono, una rama de 2 carbonos, una rama en forma de Y y una ramita de 2 carbonos con enlace doble. Los nombres van a ser así, ¿eh? Va a terminar siempre en benceno porque ahora el benceno es la cadena principal, ¿no? Se nombra primero las ramas, obviamente, ¿eh? Este es metilbenceno. Este es etilbenceno porque hay 2 carbonos. Esto es isopropil porque la forma Y, si ustedes se acuerdan, es isopropil, benceno. Y esto se llama vinil. Este es un radical pues especial, ¿no? Vinilbenceno o etenil porque proviene del eteno. Etenilbenceno, vinilbenceno. Así se van a nombrar, ¿eh? Todos los aromáticos que parten del benceno y tienen ramas van a terminar con la palabra benceno, porque es la cadena principal. Ahora, estos derivados, que hemos puesto aquí como ejemplo 4, poseen un solo radical, se denominan arenos. Estos se llaman arenos. ¿Por qué, jóvenes? Porque el radical es orgánico, posee carbono. Siempre que el radical sea orgánico, posea carbono e hidrógeno, el hidrocarburo aromático se va a llamar areno. Porque aquí, jóvenes, puede haber ramas que posean también oxígeno y nitrógeno, ¿no? Porque los compuestos orgánicos pueden tener carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿no? Pero cuando tienen solamente carbono e hidrógeno, como son ellos, son hidrocarburos netos, solamente carbono e hidrógeno, y se le llaman arenos. Aunque los más representativos van a ser aquellos que tengan unos radicales pues distintos, especiales. Para la nomenclatura, entonces, de estos compuestos, la cadena principal siempre es el benceno, ¿eh? Por tanto, siempre va a terminar en benceno. Por lo que todo nombre culmina, pues, con esa palabra. A menos que la ramita tuviera más carbonos que el benceno, ¿no? Si esa ramita tuviese 6, 7, 8, 10, 12 carbonos, el benceno ya no sería cadena principal porque la más larga sería la cadena principal. El benceno sería un radical. Ya no sería cadena principal, ¿no? Aquí no, pues aquí esta ramita tiene pocos carbonos menos que el benceno, ¿no? Por eso el benceno siempre es cadena principal. Pero si la rama tuviese más carbonos, el benceno sería radical. Y como radical se le llama fenil. Al benceno, jóvenes, radical se le llama fenil. No se le llama bencil, sino fenil, de acuerdo con la nomenclatura yupa. Bien. Sin embargo, la mayoría de derivados sustituidos poseen nombres comunes, jóvenes, ¿ah? Que no se ajustan a veces a las reglas yupa, debido a la presencia de radicales que son grupos funcionales de compuestos más complejos. Estos grupos funcionales poseen los siguientes nombres comunes aceptados por la yupa. Acá está. Si ven un OH, ¿no?, unido al benceno, le van a llamar hidroxibenceno. Si ven NH2, lo van a llamar aminobenceno, el CHO, formilbenceno, el COOH o CO2H, carboxibenceno,
NO2 se va a llamar nitrobenceno y el oxígeno CH3 se llama metoxibenceno. O sea, estos radicales especiales también pueden estar unidos al benceno y van a usarse estos nombres. Y siempre van a terminar con la palabra benceno. Aquí he puesto en rojito las primeras letras porque ya sabemos que en la regla de Yupa se sigue el orden alfabético en la nomenclatura. Además, el mismo anillo bencénico puede actuar como radical cuando forma parte de una cadena más larga que él, ¿no? Mayor de 6 carbonos. En dicha situación, el benceno cambia de nombre, se va a llamar radical fenil o fenilo. O sea, cuando vean al benceno así, benceno con una rayita unida a una cadena más larga, así o así, porque los dos son lo mismo, le van a llamar radical fenil. Por ejemplo, si la cadena tuviese 8 carbonos y el benceno estuviese en la posición 2, se llamaría 2-fenil-octano, ¿no? Porque ya sería radical. 2-fenil-octano, porque la cadena más larga tendría 8 carbonos, ¿no? Es así. Pero aquí vamos a ver derivados donde las ramas tengan menos de 8 carbonos, entonces este siempre va a ser cadena principal y se va a llamar benceno. Aquí tenemos algunos ejemplos, fíjense, aquí está en inglés, pero ustedes que llevan inglés no hay problema, ¿no? Esta es la forma normal benceno, anillo bencénico. Aquí hay una ramita de un carbono, se va a llamar metilbenceno. ¿Por qué? Porque tiene pues al metil, ¿no? Esta ramita que tiene 2 carbonos, etilbenceno. Esta rama que tiene 3 carbonos, acá hay 1, 2 y 3, propilbenceno. Este es el isopropilbenceno. Y este nombre, traten de recordar jóvenes, es un nombre especial común, se llama cumeno. Así como este metilbenceno, este es un nombre yupaca, metilbenceno, pero normalmente en la química se le conoce con el nombre de tolueno. Y aquí, en los paréntesis que ven, son nombres especiales. Miren acá, acá está el OH, hidroxibenceno, pero se le conoce más con el nombre del fenol. Esto aquí tiene el carbono, oxígeno, hidrógeno, el CHO, se llama benzaldehído. Aquí tiene el COOH, se llama carboxibenceno, lo hemos visto en el cuadrito, también llamado ácido benzoico. Este es el NH2, aminobenceno, también llamada anilina. Este es el NO2, este es el nitrobenceno. Este es el sulfobenzol, tiofenol, el clorobenceno, bromobenceno, yodobenceno. O sea, técnicamente todos van a terminar pues en benceno, ¿no? Porque es la cadena principal. Primero se nombra el radical, pero los nombrecitos en paréntesis son nombres especiales. Hay que recordar obligatoriamente 3 de estos nombres acá. El tolueno. ¿Cuándo le llaman tolueno? Cuando es metilbenceno. El fenol. ¿Cuándo le llaman fenol? Cuando es hidroxibenceno. Y la anilina se utiliza, jóvenes, cuando se llama pues aminobenceno. Anilina. Esos nombres en paréntesis no son nombres yupaca, son nombres especiales que se suelen usar en vez del nombre yupaca en muchos problemas. El resto ya se nombra pues indicando radical, ¿no? Este pues el carboxibenceno o ácido benzoico es un nombre común, ¿no? Carboxibenceno. Este es el COOH, ¿eh? ¿Eso dónde está, profesor? Acá, miren, aquí voy a retroceder. Nuevamente, fíjense, este cuadro acá está, pues, ¿no? El COOH, pues se llama carboxibenceno, ¿no? Pues cuando está el NH2 se llama aminobenceno, hidroxibenceno, ¿no? O nitrobenceno. Entonces, ¿qué hemos hecho en la imagen anterior? Trasladar estos radicales a las fórmulas que estamos viendo, ¿no? Acá está el COOH, es carboxibenceno. Aminobenceno, ¿no? Nitrobenceno, así se llama. Pero hay que recordar obligatoriamente a esto, sabemos mencionar. Bien, eso en cuanto a los derivados monosustituidos con un solo radical, una sola rama. Los derivados disustituidos, los que tienen 2 ramas, cada uno de ellos, jóvenes, tiene 3 isómeros por compuesto. Es decir, si tenemos al benceno con 2 ramitas, hay 3 posibilidades de cómo colocar estas 2 ramas. 3 posibilidades. Por lo tanto, cada compuesto que tenga 2 ramas tiene 3 formas. 3 isómeros se llaman. Y los isómeros se disponen así. Estas ramitas pueden estar de forma continua, 1, 2, posición 1, 2. En la nomenclatura común, para designarlo, se va a utilizar la palabra orto. Esto no es nombre oficial, es nombre común.
Yupac siempre es numeración. La otra posibilidad es que las dos ramas se coloquen en posiciones dejando un carbono, 1, 3. Es la otra posibilidad. Sigue siendo el mismo compuesto, ¿eh? Solo que las posiciones han cambiado. Esto se llama isómero tipo meta, ¿no? O isómero 1, 3. Y la otra posibilidad es que estén alejados así. Isómero 1, 4 o isómero para en la nomenclatura común. Profesor, si esto lo pongo acá, ¿no? Si estos jóvenes lo ponen acá, enumeran por acá, pues sería 1, 2, 3, ¿no? Sería esto de acá, ¿no? Si esta ramita lo pongo acá, enumeran por aquí, sería 1, 2, sería pues esto de acá. Solamente hay 3 posibilidades, ¿eh? No hay más. Porque ustedes van a hacer la numeración dependiendo de las posiciones, ¿no? Si estos jóvenes lo cambian acá, sería numeración 1, 2, sería pues el orto, ¿no? Solamente hay 3 posibilidades. Cada compuesto, entonces, que tiene 2 ramas, se le puede nombrar de 3 maneras, ¿no? Con la numeración 1, 2, 1, 3, 1, 4, o en nomenclatura común, orto, meta y para. Así, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos algunos casos. Miren, ¿eh? Este es un derivado disustituido. Los 3, ¿no? Los 3 tienen 2 radicales. Acá hay 2 cloros en la posición 1, 2. 1, 2, ¿no? Por eso el nombre sería así. Orto, dicloro, porque son 2 cloros, benceno, ¿no? Orto, dicloro, benceno. Son 2 cloros, ¿ah? El nombre oficial hay que enumerar. Sería 1 y 2, sería 1,2 dicloro, benceno. Aquí. Este es el isómero meta, o 1, 3, ¿no? 1, 3. Pero hay que enumerar por acá, por el bromo, porque jóvenes orden alfabético, a bromo antes del cloro, ¿no? Sería, el nombre común sería meta, bromo, cloro, benceno. ¿Por qué primero el bromo? Orden alfabético, ¿no? Bromo, cloro, benceno. Meta porque están separados, así esta es la forma meta. El nombre Yupac sería 1 bromo, 3 cloro, benceno. Siempre el nombre Yupac, jóvenes, es numeración, ¿ah? Nombre oficial. Este 1 y 3 se ha cambiado acá por el M, ¿no? Por ejemplo, aquí. Este 1 y 3 se ha puesto, en vez de 1 y 3 se ha puesto M, ¿no? Aquí, en vez de 1 y 2 se ha puesto O. Y aquí está la forma para. La forma para, ¿no? El nombre oficial sería para, el nombre común sería para metil nitro, porque este es nitro, ¿no? Este es metil nitrobenceno. Pero no hay ese nombre acá, como pueden ver, es para metil nitrobenceno. Y aquí viene, jóvenes, una de las dificultades que se encuentran en la nomenclatura de aromáticos. Los nombres jóvenes suele a veces, en vez de indicar los 2 radicales, solamente indicar uno y el otro asociarlo directamente con el anillo bencénico. Aquí se ha hecho esto, ¿no? Aquí se ha puesto, miren, de negro el anillo bencénico y el metilbenceno. Y hay muchos jóvenes que el metilbenceno se llama tolueno. Metilbenceno se llama tolueno. O sea, esta asociación de acá, todo esto de acá, en vez de ponerle metilbenceno, se le ha puesto tolueno. Y por eso se ha nombrado solamente esto acá, ¿no? Para nitrotolueno, ¿no? O 4, si numeramos, ¿no? Por acá, 1, 2, 3, 4, nitrotolueno, ¿no? Estas asociaciones, jóvenes, son comunes en la nomenclatura no oficial. Si acá hubiese un OH, se puede asociar también el anillo bencénico con el OH. Hidroxibenceno se llama fenol, yo llamaría paranitrofenol, ¿no? Si yo asociase el anillo bencénico con el NH2, sería pues aminobenceno o anilina, sería paranitroanilina. Y a veces eso crea cierta complejidad porque no se puede recordar pues todos los nombres comunes, ¿no? Para ello está la alternativa Yupac, el nombre oficial, que es solamente uno, no puede cambiar, ¿no? Acá también se ha reducido el nombre, pero el nombre oficial sería 1-metil, 4-nitro, benceno. Ahí no hay ambigüedades, ¿no? Es un solo nombre para un solo compuesto. Pero vamos a encontrar, jóvenes, nombres así por asociaciones en muchos compuestos, como vamos a ver. Entonces el nombre sería así, ¿eh? Parametil nitrobenceno, no para nitrotolueno, ¿eh? Solo que se ha asociado metil con el benceno y se ha puesto pues tolueno, ¿no? El metilbenceno siempre se llama tolueno, recuerden eso, ¿eh? Por eso aquí el nombre es para nitrotolueno, ¿no? Para nitro y todo esto que se llama tolueno. Es un caso especial, como se va a ver, jóvenes, en la nomenclatura común.
En la nomenclatura Yupac sí hay un solo pues, nombre, ¿no? Bien, los derivados disustituidos, los más comunes, jóvenes, los que le puede venir en el examen de admisión, son dos tipos, ¿ah? Los llamados silenos y los cresoles. Silenos y cresoles. ¿A quién se le llama silenos? Cuando los dos radicales sean metil, o sea, metil-metil o dimetilbenceno. A ellos se llama sileno. Y los cresoles se llaman cuando un radical sea metil y el otro sea el OH. Siempre que vean jóvenes al benceno con dos metiles, van a decir, eso es un sileno. Su nombre yupa sería dimetilbenceno, ¿no? Y el cresol es cuando haya un OH, un metil y el benceno, hidroximetilbenceno, pero se le llama cresol. Y como cada uno tiene dos ramas, ¿no? Y cuando hay dos ramas hay tres posibles isómeros, habría tres tipos de silenos y tres tipos de cresoles, ¿no? Cuyas estructuras serían acá. Miren, cada benceno, miren, tiene dos metiles, ¿ah? Los tres son silenos. Pues este es el ortosileno, ¿no? Este es el metasileno y este es el parasileno, ¿no? Por las posiciones que tienen los radicales, ¿ah? Ortosileno de forma consecutiva, metasileno dejando un carbono, parasileno dejando dos carbonos. Siempre dos metiles con un benceno se le va a llamar sileno. Ahora, esto tiene nombre Yupac, obviamente. El nombre oficial no tiene ambigüedad, ¿no? Enumeran 1,2 sería 1,2 dimetilbenceno, ¿no? Aquí 1,3 dimetilbenceno, aquí 1,4 dimetilbenceno. En paréntesis está el nombre Yupac. Eso sí no tiene, pues, ahí ambigüedades, ¿no? Pero sí hay que recordar que cuando hay dos metiles, es un sileno. Tres variedades de sileno. Los otros son los cresoles. Miren, acá tiene metil, OH y benceno. Esto es un cresol. Hay tres cresoles dependiendo de las posibilidades. El ortocresol, el metacresol y el paracresol. Ahora, ¿cuáles serían los nombres Yupac? Hay que enumerar, pues, ¿no? Por ejemplo, acá voy a enumerar en orden alfabético. Este es hidróxido H, metil M en orden alfabético. Primero el hidróxido, sería 1 hidroxi, 4 metil, benceno. Así se llamaría el nombre Yupac, ¿no? 1 hidroxi, 4 metil, benceno. Ese es el nombre oficial, ¿no? Siempre que le pidan un nombre Yupac hay que enumerar, hay que nombrar en orden alfabético, con una terminación que en este caso es el benceno. Pero el nombre común les va a venir así, recuerden. Entonces los dimetiles bencenos son silenos, tres variedades. Los hidroximetilbencenos se llaman cresoles. Hay tres tipos de cresol. Esto también es un líquido, jóvenes, desinfectante que se vende en las farmacias, en las ferreterías, perdón, en forma de creso, le llaman cresoles para limpieza. Bien, los que tienen tres ramas o más ya son derivados, jóvenes, polisustituidos, y ellos ya se nombran pues con las reglas Yupac, ¿no? Porque como son 3, 4, 5, hasta 6 radicales, ya para no confundirse se utiliza la numeración. Salvo algunos que tienen nombres especiales, ¿no? Que hay que recordarlos porque son especiales. Como estos casos, fíjense acá. Aquí hay tres ramas, ¿ah? Miren, unidas al benceno. Aquí también hay tres ramas, aquí también hay tres ramas. Aquí, jóvenes, la numeración se hace siempre buscando los números más pequeñitos. Aquí, por ejemplo, se ha empezado 1, 2 y se ha ido para acá hasta 4. Porque son los números más pequeños. Siempre cuando son consecutivos, hay que buscar, jóvenes, que sean el 1 y el 2 para que los números sean más pequeños. Pero una cosa es la numeración y otra cosa es el orden alfabético, ¿ah? La nomenclatura, ¿no? Cuando él se puso 1, él se puso 2, se puso 4, porque es la menor numeración. Porque yo pusiera, jóvenes, acá 1, ¿no? Aquí sería pues 2, esto sería 3 y esto sería 4. ¿Cómo me doy cuenta que es la menor numeración? Cuando sume, jóvenes, valores. Miren, ¿ah? Sumo 1 más 3, 1 más 2 sería 3, más 4 serían 7. En cambio, si yo empiezo por acá 1, ¿no? Aquí sería pues 2, aquí sería 3, aquí sería 4. Miren la suma, sería 1 más 3 más 4 me da 8. Y esta suma que ven ahí me da 7, es la menor numeración. Orden alfabético, primero, jóvenes, el cloro, ¿no? En el abecedario, luego el etil y luego el metil seguido del benceno, ¿no? Primero C, luego E, luego M, ¿no? Seguido del benceno. Aquí también, como estos son consecutivos, es numerado 1, 2 acá, 3 y 4. Ahora, estos son etiles, ¿ah?
etiles y este es metil. En orden alfabético primero va el etil. Como son dos, decimos dietil, ¿no? 1,4 dietil, 2-metil benceno. Aquí también son consecutivos el número 1, 2 hasta el 4. Pero primero nombra el bromo, porque en orden alfabético primero va B antes de C, ¿no? 2 bromo, 1 cloro, 4 metil benceno. Así. Eso es nomenclatura yupa acá. Se busca la menor numeración y luego se nombra en orden alfabético, ¿no? En orden alfabético. Nombres especiales, miren, ¿ah? Estos jóvenes son radicales nitros, hay 3, por eso es trinitro, unidos al metilbenceno, ¿no? Metilbenceno. Y hemos dicho que metilbenceno se llama tolueno, ¿no? Pues el nombre de aquí se llama trinitrotolueno o TNT. Esta es la fórmula de la dinamita, ¿no? TNT. No es un canal de cable, por si acaso, ¿no? Fórmula de la dinamita, TNT. Ahora esto también tendría pues nombre Yupac, ¿no? Este es M-metil. Estos son nitro, N. Primero pues voy a nombrar metil, pues voy a enumerar por aquí. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces el nombre sería 1-metil, 2, 4 y 6 trinitro benceno. Sería el nombre oficial, numerando, ¿no? Pero más se le conoce como trinitro tolueno TNT. O esto de acá. También es trinitro unido jóvenes al hidroxibenceno. El hidroxibenceno se llama fenol, si ustedes recuerdan, ¿no? Fenol, hidroxibenceno se llama fenol. Es por eso que lo llama trinitrofenol. O también llamado ácido pícrico, ¿no? Que es una pomada que se compra para tratar quemaduras, ¿no? Quemaduras. Pero estos ya son compuestos complejos, ¿no? Que tienen, en este caso, 4 radicales. Hay aquellos que tienen 5 hasta 6 radicales, ya serían complejos. Bien, vamos a finalizar acá para ver los problemas rapidito. Hablando de los segundos tipos de derivados del benceno, los derivados por fusión de anillos bencénicos. 2 o más anillos bencénicos se unen para formar estructuras más complejas, los que a la vez pueden generar derivados por sustitución, en cuyo caso ahora la forma fusionada representa la cadena carbonada principal. Los más comunes de los fusionados son 2, ¿eh? El naftaleno, llamado también naftalina, y el antraceno, cuyas estructuras son estas, ¿eh? Esta es la estructura del naftaleno, agrupación de 2 anillos bencénicos en uno solo. Y el antraceno, asociación de 3 anillos bencénicos en una sola estructura, derivados por fusión. La fórmula del naftaleno es carbono 10, porque tiene 10 carbonos y 8 hidrógenos. Como tiene 8 hidrógenos, en esos lugares se pueden colocar ramas y generar derivados. Aquí, en el antraceno, son 14 carbonos en total y 10 hidrógenos, donde pueden agregarse pues radicales. La ventaja, jóvenes, es de que los derivados de la naftalina y antraceno tienen posiciones fijas. Ya esta numeración es fija. Acá hay 8 hidrógenos, que son estos de acá. Acá hay 10 hidrógenos que tienen esta numeración ya fija. Significa, jóvenes, que si acá en esta posición yo coloco un metil, el compuesto se llamaría 2-metil, porque la numeración ya está fija, naftaleno, ¿no? Yo coloco acá un etil en el 9, el compuesto sería 9-etil antraceno, porque la cadena principal ahora va a ser antraceno, naftaleno. Eso en el caso se tuviera pues derivados. Ahora, pero estos no son los únicos derivados, jóvenes, por fusión, ¿no? En realidad, dentro de la química hay estructuras mucho más complejas, pero cuya aplicación neta en la química es casi nula. Más bien, tienen aplicación en el campo de la bioquímica o biología, porque forma parte de la estructura, por ejemplo, de las vitaminas, de muchas hormonas. Estructura, por ejemplo, de este tipo. Acá. Así, miren, ¿ah? Estructuras, fusiones de anillos pues bencénicos. Sus numeraciones aquí también están finas, ¿no? Como el piceno, hay 5 anillos bencénicos. El pirileno, también 5, pero unidos de una manera distinta. Rubiceno, donde hay estructuras pentagonales también, como pueden ver acá. El coroneno, ¿no? El pirantreno, el ovaleno, y así estructuras más complejas que forman parte, pues, como digo, de las vitaminas y muchas hormonas, ¿no? Es así. Pero eso ya se ve en el campo, jóvenes, de la bioquímica. Nosotros vamos a ver benceno, derivados, antraceno y naftaleno, nada más, ¿no? Eso es lo que viene a nivel de examen de admisión. Y características de los hidrocarburos aromáticos.
En la actualidad, jóvenes, para que un hidrocarburo sea considerado aromático, debe cumplir tres propiedades fundamentales, los tres a la vez, para que sea aromático. Y esto ya no tiene nada que ver con el olor, como hemos mencionado. Primero, la estructura cíclica, la cadena cíclica, debe contener solo átomos de carbono de la forma sp2. Quiere decir que cada carbono en el ciclo debe tener un enlace doble. Debe ser una estructura plana. Como aquí, ¿no? Cualquier estructura que vean de acá cumple eso. Miren, acá hay los 12 carbonos que se pueden ver directamente, cada uno tiene un enlace doble. Este carbono 1 tiene su enlace doble, el 2 también tiene su enlace doble, el 3 tiene su enlace doble, el 4, ¿no? El 5 también acá está su enlace doble, el carbono 6 también. Todos tienen un enlace doble. Todos tienen el mismo tipo de ionización, sp2. La estructura, todos son planos, ¿ah? Planos en el espacio. Esa es la primera condición. La segunda condición dice que la estructura cíclica debe presentar resonancia. Quiere decir que los electrones pi de los enlaces dobles, yo puedo cambiarle de posición a otra posición sin alterar la estructura. Es por eso que en estos compuestos se coloca un círculo en el centro, ¿no? Que indica pues el cambio de posición. La tercera propiedad es que la cantidad de electrones tipo pi en la estructura cíclica debe cumplir una condición que se conoce como la regla de Huckel. Esta regla dice que el número de electrones pi en la estructura cíclica debe ser igual a 4n más 2, donde n representa un número entero positivo que va desde el 0 hacia adelante. Entonces, si yo tengo un hidrocarburo aromático, ¿no? O un hidrocarburo, ¿no? Que presumo que es aromático, debo averiguar cuántos electrones pi tiene. Voy a contar primero sus enlaces pi. Recuerden que cada enlace pi, como todo enlace químico, son 2 electrones, ¿ah? Si hay 5 enlaces pi, son 10 electrones pi. Entonces yo voy a poner 10 y voy a calcular un n en este rango, ¿no? Si esto vale 10, esto pasa a restar, 8, esto pasa a dividir, n valdría 2. Significa que ese compuesto sí cumple la regla de Huckel, ¿no? Pero si tuviera 4 enlaces pi, habría 8 electrones pi. Recuerden que cada enlace son 2 electrones. Entonces pongo 8 acá, esto pasa a restar, sería 6. Este 4 a dividir, no saldría, jóvenes, un entero en este rango. Quiere decir que ese compuesto no es aromático. Debe haber un N que verifique esta igualdad para todo aromático o para todo compuesto orgánico que deba llamarse pues aromático. Eso lo vamos a ver en los problemas. Esta última relación entonces establece que debe existir un entero positivo N que verifique que la cantidad de electrones pi en la estructura cíclica cumpla pues esa condición. 3 condiciones, ¿ah? Bien, ya esto como algo adicional. Por otro lado, jóvenes, se debe destacar que los aromáticos, a pesar de tener enlaces dobles, deberían comportarse como alquenos, porque enlace doble es alqueno. Sin embargo, estos compuestos aromáticos no se comportan como alquenos, o sea, no se comportan como hidrocarburos insaturados. Más bien, son bastante estables por la resonancia y se comportan como si fuesen alcanos. Y al comportarse como alcanos, generan reacciones de sustitución. Recuerden que los alquenos y alquinos generaban reacciones de adición. Se rompía el enlace pi y se formaban con las uniones porque eran insaturados. Los aromáticos también son insaturados, pero son especiales. No se comportan como alquenos a pesar de tener enlace doble. Más bien se comportan como alcanos por ser más estables, ¿no? Debido pues a la propiedad de resonancia. Ese círculo que ven en el medio impide, jóvenes, que los enlaces pi se rompan, ¿no? En el benceno y sus derivados, y lo hace que sean más estables en comparación pues a los alquenos ordinarios que también tienen enlaces dobles. Listo, vamos a resolver los problemas, jóvenes, rapidito para pasar a la segunda parte. Esto ya lo hemos visto la semana pasada. Hidrocarburos cíclicos. 4 afirmaciones, hay que indicar si es verdadero o falso. La primera dice son compuestos binarios, ¿sí? Porque solamente tienen carbono e hidrógeno, donde se verifica la autosaturación del carbono. Es verdadero. Aquí también, jóvenes, el carbono manifiesta sus 4 propiedades, entre ellos la formación de cadenas, pero las cadenas deben ser cerradas ahora, ¿no? Cerradas. La segunda afirmación también es verdadero, porque los siglos parafinas, que son los siglos alcanos, tienen hibridación sp3. Estos son siglos alcanos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todos sus enlaces son simples
Y cuando son simples, los carbonos son sp3. Recuerden que cuando hay un enlace doble es carbono sp2 y cuando hay enlace triple es un carbono sp. En los alcanos, como esto de acá, la hibridación es sp3. Correcto. Todos los enlaces son simples. Los insaturados, siglos alquenos y siglos alquinos son muy estables. Eso es falso. Los estables son los alcanos. Los insaturados, como tienen enlace doble, enlace triple, son inestables, jóvenes. ¿Ah? Falso. Los siglos alcanos son isómeros de los alquenos alifáticos. Eso también le hemos dado, ¿no? Como aquí se pierde, jóvenes, en la ciclación 2 hidrógenos, la fórmula de los alcanos, que era carbono N, hidrógeno 2N más 2, ahora pasa a la forma carbono N, hidrógeno 2N. Similar a los alquenos, pues son isómeros a los alquenos. La tercera es falso, jóvenes, porque en los siglos alcanos, miren, en los de cadena abierta ya el enlace doble y triple generaba inestabilidad. En los siglos esa inestabilidad va a ser mayor, pues, ¿no? Porque la cadena es cerrada. Aquí decía, ¿no? Que los siglos alquenos y alquinos son más estables. No, ellos son los más inestables. Y dentro de los dos, los más inestables son los siglos alquinos por el enlace triple. Hay muchos electrones en un pequeño espacio. Muchos electrones compartidos en un pequeño espacio. La repulsión, pues, es máxima. La cuarta es verdadero. Porque miren, los alcanos lineales cuando se ciclan pasan de esta forma a esta forma, ¿no? De la forma carbono N, hidrógeno 2N más 2 a la forma carbono N, hidrógeno 2N porque se pierde en la ciclación 2 hidrógenos, ¿no? Quiere decir que los siglos alcanos, que son esto acá, se parecen a los alquenos en fórmula química, son isómeros, ¿no? Son isómeros. Así, miren, todos estos siglos alcanos tienen esta fórmula, carbono 3, hidrógeno 6. O sea, los hidrógenos siempre son el doble. Y se parecen en fórmula a los alquenos ordinarios, que también tienen fórmula carbono N, hidrógeno 2N, por eso dice que son isómeros. La clave sería pues la C. Esto en cuanto a la teoría. Para el problema 2, aquí también nos dan teoría, jóvenes. Hay que recordar. Primero dice, dentro de los siglos alcanos, el más estable es el siglo de 6 carbonos. Habíamos mencionado el siglo hexano. Pero el siglo hexano tiene dos formas de dibujarlo, la forma silla y la forma bote, habíamos mencionado. ¿Cuál es la más estable? La forma tipo silla, que es esto de acá, ¿no? Acá está, mira, el siglo hexano en el espacio. No es un hexágono como lo dibujamos, habíamos mencionado. De la forma bote, donde estos planos están más cerca, hay repulsión. La forma silla, donde estos hidrógenos ecuatoriales están lo más alejados posible, pues es de la forma más estable. En el caso, pues, del siglo hexano. Ahora, ¿cómo se llama este hidrocarburo cíclico? Ciclopropano. Pero hay dos radicales, ¿verdad? En la posición 1 y 2. Por eso se llama 1, 2, dimetil ciclopropano. Estos hidrógenos solamente para completar la tetravalencia. 1,2 dimetil ciclopropano, porque este es un ciclo alcano de 3 carbonos. Ahora, la tercera afirmación dice que la fórmula global del 1,3, del ciclo 1,3 butadieno, es carbono 4, hidrógeno 4. Habría que reconstruirlo, ¿no? Primero, ciclo butadieno, but, 4 carbonos. Dieno es que hay dos enlaces dobles. En la posición 1 y 3 están los enlaces dobles. No son consecutivos, ¿no? Porque si fueran consecutivos sería 1, 2, ¿no? Este es 1, 3. Veamos. El problema, la afirmación entonces es correcta, porque esta estructura, numeramos 1, 2, sí se llama, pues, 1,2 dimetil ciclopropano, ¿no? Acá está, pues, 1,2 dimetil ciclopropano. Ahora, la tercera también es correcta, porque la fórmula desarrollada del ciclo 1,3 butadieno sería así, ¿eh? Primero, ciclo de 4 carbonos con 2 enlaces dobles, ustedes lo dibujan así. Así sería, pues, ¿no? Ciclo, butano, dieno, ¿no? Dieno. Y posición 1, 3, porque si ustedes numeren sería 1, 2 y aquí sería el 3, pues, ¿no? Carbono 1 y carbono 3 tienen el enlace doble. Ahora, ¿cuántos carbonos y cuántos hidrógenos tienen en total? Me están preguntando, ¿no? Me dicen que la fórmula es carbono 4, hidrógeno 4. Vamos a verificarlo, a ver. De acuerdo con la tetravalencia, acá hay un carbono en cada vértice. Y cada carbono tendría 1, 2, 3 enlaces. O sea, le falta 1 para completar 4. Significa, pues, que falta agregar un hidrógeno en estos lugares. O sea, en cada lugar sería así. CH, 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 ¿no?
porque así sería un enlace 2, 3, con el hidrógeno serían 4. Aquí también. 1, 2, 3, con el hidrógeno 4. 1, 2, 3, 4 y así. Significa que es correcto, pues, porque la fórmula sería carbono 4, como pueden ver, hidrógeno también 4. Corre. Así se reconstruya, porque esta forma de polígono se forma esquelética. Aquí también ustedes lo pueden reconstruir. Acá hay un carbono, ¿no? Acá hay un carbono, con 2 enlaces sería CH2, ¿no? Acá hay un carbono, ya está completo aquí sus 4, ¿no? Se va a reconstruir. Las 3 afirmaciones son correctas, la clave es la B. Para el problema 3, nombre. A ver, hay que nombrar. Aquí la cadena principal es el ciclo. Cadena cerrada de 4 carbonos con enlace simple sería ciclobutano, la cadena principal. Pero hay 3 ramas, jóvenes, ¿ah? Hay 3 ramas. Metil, metil, esta es la forma Y, iso, ¿no? Como las 3 ramas están consecutivas, hay que numerar para indicar sus posiciones. Se puede numerar por acá 1, 2, 3 o por acá 1, 2, 3, ¿no? O sea, en esta dirección o en la otra. ¿De qué depende? Ya hemos dicho, jóvenes, que cuando hay coincidencias, se escoge el orden alfabético. Pues, ¿quién se va a nombrar primero, no? El orden alfabético. Estos son metiles, M, este es isopropil, I se va a nombrar primero, ¿no? Esto sería así. Esta es la cadena principal, el ciclobutano, de 4 carbonos, alcano. Estas son las ramas, ¿ah? O sea, numeración sería así, 1 en orden alfabético, ¿ah? 1, posición 2, posición 3, ¿no? Estas son las ramas, ¿ah? Metil, metil, isopropil. También pude numerar a los jóvenes 1, 2 y 3, ¿no? En este orden. Pero ya no cumpliría el orden alfabético, ¿no? Porque M no puede ir antes de I, ¿no? En orden alfabético. Por eso la yupac tiene un solo nombre, jóvenes. Aquí no hay pues duplicidad, nada de eso, ¿no? Siguiendo las reglas. Pues el nombre sería así, ¿eh? Cuando se tiene equivalencias en la numeración, o sea, puedo enumerar para acá o para acá los números 1, 2, 3, me da lo mismo, se considera el orden alfabético. I antes de M, ¿no? Por eso el nombre sería así. 1, isopropil. 2 y 3, dimetil. Aquí se pone ya dimetil para agruparlos, ¿no? Porque en realidad sería 2-metil, 3-metil, ciclobutano. La cadena principal es el ciclobutano. 2,3 dimetil. Lo de azul son las ramas y lo de rojo es la cadena principal. En ese sentido, la clave sería pues la C. Habría otras posibilidades, pero no serían correctas de acuerdo con la regla yupac. Bien, ejercicio 4. Aquí también, jóvenes, tengo una estructura cíclica y me piden nombre yupac. Nombre yupac es numeración. Aquí no hay nombres comunes, ¿ah? Numeración. Bien, cuando se tiene un hidrocarburo, jóvenes, alqueno, porque aquí hay enlaces dobles, hemos dicho que la teoría dice que el carbono 1, 2 debe sostener el enlace doble. Siempre el 1 y el 2 tienen el enlace doble. Entonces yo debo escoger convenientemente los números acá, de tal manera que sean los mínimos, ¿no? Si escojo, jóvenes, este 1, este debería ser 2. Entonces esto sería 3, 4, 5, 6, ¿no? Pero si escojo acá, jóvenes, me estaría alejando mucho en las ramas. Me conviene escoger acá, ¿no? Para que la numeración para las ramitas sean lo más pequeños. Entonces se va a empezar por acá. Ahora, si yo escojo 1 acá, este sería el 2 y tendría que darme la vuelta, jóvenes, ¿sabes? Por eso me conviene escoger acá 1 para avanzar en esta dirección. Siempre la menor numeración. Entonces aquí sería pues 1, esto sería 2, esto sería el carbono 3, este sería el 4 y esto sería el 5, ¿no? Posiciones, a ver, en el 1 y en el 5 están los enos, los enlaces dobles. Este es un dieno, 1, 5, dieno. Es por eso aquí ya van buscando, la clave pues sería la D, ¿no? O la D, ¿no? 1, 5, dieno. ¿Por qué octa, jóvenes? Porque este ciclo tiene 8 carbonos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Posiciones 1, 5 para los enos. Ahora, los radicales. Uno está en el 2 y el otro está en el 4, ¿no? 4 y 2. Aquí también, 2 y 4, 4 y 2. Y eso ya depende, jóvenes, del orden alfabético. Esta ramita se llama metil, M. Esta ramita tiene 4 carbonos, es butil, B. Entonces primero va a ir esto de acá, pues butil, ¿no? Primero va el 2, luego pues va el 4. Es por eso que la respuesta aquí sería la B, ¿no? Ahora, pero esta ramita, jóvenes, también necesita numeración porque no es el butil normal, ¿no? Tiene la valencia libre en una posición distinta a los extremos, ¿no? Esto acá
hay que enumerar de esta forma. 1, 2, acá está la valencia libre. 3 y 4. O sea, esta ramita de acá se llama 2-butil. Este 2-butil a la vez está unido a este carbono 2. Por eso aquí han puesto un paréntesis, ¿no? 2 es este 2 de acá. Y 2-butil es el nombre de la rama, ¿no? Luego está el 4-metil. Luego está el 1,5 octadieno. Es así. Ahora, en nombre común, esto sería el sec-butil. Sec-butil, porque el carbono que conecta a la cadena principal es un carbono secundario. Pero en nombre Yupac todo se enumera. Entonces, enumerando esto, ¿por qué enumeré por acá? Porque es más corto, pues, ¿no? Para llegar acá. Porque si enumero por acá sería 1, 2, 3. Enumero por acá. Entonces, el nombre sería así. Primero los radicales. En orden alfabético, primero B antes de M, porque este es metila. Sería en la posición 2, que es esto de acá, está esta ramita, que es el 2-butil. Y en la posición 4 está el metil. Y luego viene el nombre del ciclo ya. Ciclo 1,5 octadieno. Ese sería pues el nombre. La clave sería la B. Pueden deducirlo así. Inclusive, jóvenes, sin completar el nombre, ustedes viendo los números nada más ya pueden estar descartando posibilidades, ¿no? Posibilidades. Bien, problema 5. Aquí más bien me dan los nombres y hay que reconstruir las fórmulas. Lo que nos piden es hallar las masas moleculares. Para hallar las masas moleculares se necesita, jóvenes, las fórmulas moleculares. O sea, contar cuántos carbonos, cuántos hidrógenos en total hay. Bien, la primera estructura es el etil ciclohexano. Recuerden que el ciclohexano se dibuja como un hexágono. Y si hay un etil, significa que hay una ramita con 2 carbonos. Esto sería su estructura, ¿no? Acá está ciclohexano y una ramita con 2 carbonos. Acá está un carbono, acá está el otro. Ya está. Y el otro es el ciclo 1,5 pentadieno. Es un ciclo pentagonal, es un pentágono. Con 2 enlaces dobles en la posición 1, 4. O sea, tendría que dibujarlo pues así, ¿no? Un pentágono con 2 enlaces dobles en la posición 1, 4. Acá está, miren, 1, 2, 3 y 4. ¿No? Por donde empiece, ¿ah? Porque si yo empiezo por acá, por ejemplo, aquí sería 1, 2, no. Bueno, habría solamente esta posibilidad, ¿no? Para 1, 4, tenemos la estructura pentagonal con 2. No, lo correcto sería 1, 3, ¿no? Sería la menor numeración. 1, aquí 2 y esto sería 3, ¿no? 1, 3. 1, 4 sería muy largo, jóvenes, ¿sabes? Significa que este nombre no está bien dado. Debería ser 1, 3 en realidad, ¿no? Porque yo enumero por acá 1, 2, 3. Aquí estaría. En el 1 y en el 3 está el enlace doble. La numeración más larga sería 1, 4. Y lo que se busca en la nomenclatura Yupac es la numeración más corta, ¿no? O sea, aquí debería cambiarse a 1, 3. Pero eso no afecta al resultado, ¿eh? Porque sea 1, 3, 1, 4, la fórmula va a ser la misma, no son isómeros. Bien, para escribir la fórmula hay que completar, jóvenes, todos los espacios con carbono e hidrógeno. Acá hay un carbono con 2 enlaces, ¿no? Simples, le falta 2 para completar la tetravalencia, entonces sería CH2. Acá hay un carbono con 3 enlaces, le falta 1, sería CH, ¿no? Este carbono tiene 2 enlaces, sería CH2, acá también, ¿no? CH2 lo mismo que aquí, y para completar la tetravalencia. Aquí, este carbono, jóvenes, tiene 2 enlaces, sería CH2, ¿no? Pero estos carbonos tienen 1, 2, 3, serían CH, él también CH, él también CH y él también CH. Así sería su reconstrucción. Ahora, una vez que tenemos esto, sus fórmulas serían así. Para el primero, ¿cuántos carbonos en total tiene? Acá hay 6, 8. ¿Y cuántos hidrógenos? De acuerdo con la fórmula, carbono N y hidrógeno 2N serían 16. También pueden contar aquí a 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13 y 3, 16. Acá está. Y para el segundo sería así. 5 carbonos, ¿cuántos hidrógenos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y con ello hallamos las masas moleculares, ¿no? Masa molecular de este primer compuesto sería 8 por 12, porque cada carbono vale 12. 16 por 1, suman 112. Para el 5 carbono sería 5 por 12, 60, más 6, 66. Me piden esta suma. La suma de 112 más 66 sale 178. La clave sería pues la alternativa D. ¿Cómo me piden masa molar? La masa molar está en gramos por mol.
Recuerden que la masa molecular está en un masa, la masa molar sí está en gramos por mol. Bien, aquí habría que hacer solamente la corrección a 1, 3, pero el resultado no es afectado, ¿eh? Porque siempre se busca la menor numeración. La menor numeración para estos enlaces sería 1, 2 y 3, ¿no? El 1 y el 3 para el enlace doble. Bien, problema 6, hidrocarburos aromáticos que hemos mencionado. La primera afirmación dice, se diferencian de los alicíclicos, que son los ciclos alcanos y ciclos alquenos, porque los aromáticos tienen un carácter particular para sus enlaces y también tienen resonancia, ¿no? Es verdadero, o sea, el benceno y los aromáticos tienen enlace doble, se parecen a los alquenos, pero no se comportan como alquenos, son grupos especiales, ¿no? Tienen enlaces particulares, 3 enlaces dobles que siempre están alternados, ¿no? Tienen resonancia, hibridación sp2. La segunda también es verdadero, dice, se denominan así a los compuestos de la serie del benceno, naftaleno y antraceno. Los 3 compuestos fundamentales de los aromáticos que vamos a mencionar son estos 3, ¿no? Benceno, 2 bencenos se llama naftaleno, 3 bencenos se llama antraceno, ¿no? Estos son los 3 básicos. Tercero, dice, su carácter insaturado, porque estos son insaturados por los enlaces dobles, hace que se comporten como alquenos. No, hemos dicho que los aromáticos no se comportan como alquenos. Más bien se comportan como si fuesen hidrocarburos muy estables, como los alcanos. Por eso la tercera afirmación es falso. El benceno presenta 3 formas resonantes, o sea, 3 posibles cambios para sus enlaces. Eso es falso. Solamente posee 2 formas. No, porque estas posiciones se pueden mover solamente a 2 lugares, ¿no? Rotando una posición y volviéndola de nuevo, ¿no? Solamente 2 posiciones. La tercera, entonces, sería falso, porque a pesar de que el benceno tiene enlaces dobles, no se comporta como alqueno, es un compuesto muy estable, se comporta como alcano. Y la tercera es falso, porque el benceno no tiene 3 formas resonantes, solamente 2, que son estos de acá, ¿no? 2 posibles estructuras para colocar los enlaces dobles. Colocamos así o así, ¿no? Rotando esto acá, rotamos y llegamos a esto. Volvemos a rotar y volvemos a esto de acá. Avanzamos, llegamos a solamente 2 formas resonantes. Cuando ustedes pongan este dibujo, encima de este dibujo, le va a salir esta estructura, ¿no? O sea, todos los espacios van a estar copados y ese círculo justamente es el cambio de posición de los enlaces dobles. Solamente hay 2 formas resonantes, ¿sabes? El problema dice que tiene 3. ¿Por qué? Porque hay 3 enlaces dobles, dice, debe haber 3. No, solamente hay 2 posibles estructuras equivalentes, 2 formas resonantes. Entonces aquí la respuesta sería la D. Verdadero, verdadero, falso, falso. Bien, para el problema 7 hay 3 estructuras, me piden cuántos son aromáticos. Hemos dicho que los aromáticos deben cumplir 3 condiciones. Por ejemplo, acá los 3 cumplen las 2 primeras condiciones. Primero, todos los carbonos, miren, del ciclo tienen un enlace doble. Todos los carbonos, o sea, miren, escogen este carbono, tiene un enlace doble, es sp2. Escogen este carbono, un enlace doble. Acá también este carbono, un enlace doble. Todos tienen enlace doble, por lo tanto, todos son planos. Todos son sp2. Cumplen la primera condición. La segunda condición también cumple, jóvenes, que tienen resonancia. O sea, quiere decir que yo puedo girar estos enlaces pi y va a haber una estructura que es la misma, ¿no? O sea, esto acá lo puedo mover acá, esto abajito, ¿no? Tiene resonancia. Lo mismo acá, ¿no? Esto puedo, jóvenes, moverlo a esta posición, ¿no? Luego a estas posiciones y me va a generar pues una estructura equivalente. Lo mismo acá, ¿no? Esto puedo cambiarlo acá, acá, acá y acá. Tienen resonancia. Segunda condición. La tercera condición dice la regla de Huckel, ¿no? Que la cantidad de electrones pi debe ser igual 4n más 2, donde n va de 0 y todos los enteros positivos que le siguen, ¿no? Vamos a ver que esa tercera condición solamente lo cumple este último compuesto. Este último compuesto. Aunque aquí está mal dibujado, ¿no? Está mal dibujado. Este enlace doble de acá no debería existir. Porque si colocamos este enlace doble, miren, el carbono sería 1, 2, 3, 4, 5. Sería pentavalente, ¿no? En realidad, pues esto no debe existir. Y eso, jóvenes, lo vemos acá. Miren, voy a retroceder la pantalla. Acá. Acá está, miren, el naftaleno. Noten, 1, 2, 3, 4, 5 enlaces pi. Solamente 5 enlaces pi. Pero en esta estructura que se ha puesto de problema, ahí miren, 6 enlaces pi. No puede haber 6. O sea, esto acá se ha pasado.
¿no? Esto, bueno, en la corrección de la práctica no se ha tomado pues en cuenta. Pero nosotros vamos a tomarlo pues en la solución. Bien, entonces, estos tres compuestos cumplen las dos primeras condiciones, pero no la tercera, que es la regla de Hooker. Y esto es así. El primer compuesto, todos los átomos de carbono son sp2 y poseen pues un enlace doble, ¿no? Segundo compuesto, o sea, las condiciones son estas, ¿ah? Deben poseer, jóvenes, todos los carbonos sp2, aquí todos lo cumplen, borrando esto acá, ¿no? Segunda condición, los enlaces pi de los enlaces dobles se pueden deslocalizar, o sea, yo puedo cambiar de posición, esto puedo moverlo acá, moverlo acá, moverlo acá, moverlo acá y generar una estructura equivalente sin alterar al compuesto. Aquí también, ¿no? Esto puedo moverlo a este lugar, esto a este lugar, y no pues altera de estructura, ¿no? Borrando esto también puedo girar estos espacios, puedo mover esto acá, y la estructura sigue siendo la misma. Es la segunda condición. La tercera condición es la regla de Hooker, y vamos a ver, jóvenes, que solamente lo cumple el segundo compuesto, porque miren, acá en este primer compuesto hay 2 enlaces pi, significa que hay 4 electrones pi. Aquí, borrando esto, hay 5 enlaces pi, son 10 electrones pi. Aquí hay 4 enlaces pi, 8 electrones pi. El número de electrones pi debe ser igual a 4n más 2. Aquí hay 4 electrones, acá hay 10 electrones, aquí hay 8. Veamos quién cumple, ¿no? Debe cumplirse esto. El primer compuesto tiene 2 enlaces pi, por lo tanto sus electrones son 4. Si ustedes, jóvenes, lo igualan acá, 4 es igual a 4n más 2, n valdría un medio, ¿no? Y no habría pues un n que verifique entero, ¿no? Esta igualdad. Para el segundo compuesto hay 5 enlaces pi, son 10 electrones pi. Ahí sí, n vale 2, cumpliría, pues, ¿no? Si ustedes igualan esto de acá, 10 es igual a 4n más 2, n vale 2. Sí cumple. En el tercer compuesto hay 4 enlaces pi, 8 electrones pi, ¿no? Ustedes lo igualan acá, ¿no? Y n valdría, pues, 3 medios, ¿no? Porque 8 es igual a 4n más 2, n valdría 3 medios y no hay. El único que cumple es el segundo compuesto, ¿no? Entonces, para las estructuras 2 y 3, 1 y 3, no existe un entero n que verifique su número de electrones pi. Luego, el único compuesto, que es el compuesto 2, que es el naftaleno, es un hidrocarburo aromático. Pero hay que borrar, como hemos dicho, jóvenes, ese enlace pi adicional. Aquí la clave sería la C. Bien, para el problema 8, nombres, ¿ah? Estos son derivados monosustituidos del benceno. Aquí no me pide nombre YUPAC, significa que voy a dar nombres comunes, ¿no? Para eso hay que verificar nuestra tablita que habíamos dado para recordar los nombres de los radicales, ¿no? Esto se llama radical vinil, esto se llama radical nitro, y esto se llama radical carboxi, si ustedes recuerdan, ¿no? Vinil, nitro, carboxi. Entonces los nombres serían así, ¿no? Vinilbenceno, nitrobenceno y carboxibenceno. Este último tiene este nombre especial, ácido benzoico. Lo hemos dado en los esquemas que hemos mostrado, ¿no? Entonces, vinilbenceno, nitrobenceno, carboxibenceno, llamado también ácido benzoico. O sea, tendría que buscar estos nombres, ¿no? Y en las alternativas se verifica pues eso en la B, ¿no? Vinilbenceno, nitrobenceno y ácido benzoico. Estos son nombres especiales, por eso hay que recordar estos nombres, habíamos mencionado. El nombre YUPAC simplemente se llamaría vinilbenceno, nitrobenceno y carboxibenceno. Esto acá no debería aparecer a este nombre común. Pero como aquí no me piden nombre YUPAC, tengo que buscarlo en función a ese pues, nombre particular, ¿no? La clave es la B. Para el problema 9, aquí tenemos 2 derivados del benceno disustituidos, o sea que tiene 2 ramitas. Este es dicloro. Ojo, jóvenes, que aquí no me piden nombre YUPAC, aquí no hay numeración. En los nombres comunes se utilizan los términos orto, meta y para, si ustedes recuerdan, ¿no? Para este primero, posición 1 y 2, ¿no? Posición 1, 2 significa, jóvenes, que es el orto diclorobenceno, ¿no? Aquí la posición sería, pues, 1, 4. Este es el para, ¿no? Hidroximetilbenceno, ¿no? Para hidroximetilbenceno. El problema es que no aparece para hidroximetilbenceno.
pero ya hemos dicho que el hidroximetil tiene un nombre particular, se llama cresol, ¿no? Más bien, cuando es dimetil, es sileno. Cuando es hidroximetil, benceno, es cresol. Entonces, este es el paracresol. El paracresol. Esto sí, este no tiene nombre común, es simplemente ortodicloro, benceno. Los nombres serían así, entonces, ¿ah? Posición 1,2 es el orto diclorobenceno. Aquí, el nombre Yupac sería así, a 1,2 diclorobenceno. En el segundo compuesto sería así, ¿no? El para, porque posición 1,4 es para hidroximetilbenceno, pero el hidroximetilbenceno se llama cresol. Es por eso que es paracresol. El nombre Yupac sería así, 1 hidroxi, 4 metilbenceno, ¿no? El nombre Yupac tiene numeración y orden alfabético, H antes de N, ¿no? Pero el nombre común utiliza pues eso, ¿no? Orto, meta, para, ¿no? Aquí es orto y este es para. La clave sería pues la B. Hay que tener cuidado, jóvenes, porque aquí en los nombres, cuando digan nombre Yupac, es porque son nombres con numeraciones y orden alfabético, ¿eh? Pero aquí no me dice nada de eso, entonces recurro pues a la nomenclatura común, orto, meta y para. El problema 9, 10, ahí sí se miren, nombre Yupac, entonces debe ser con numeración. Como pueden ver acá, todos son números, ¿no? Ahora, este compuesto base tiene 3 anillos bencénicos, hemos visto que se llama antraceno, ¿no? Cuando tiene 2 es naftaleno, cuando tiene 3 es antraceno. Y si ustedes recuerdan, en el antraceno los números ya están fijos. Las posiciones de los hidrógenos sustituibles, que son 10, ya están fijos, ¿no? Si comparamos con esta estructura, entonces este radical está en la posición 2, este radical está en la posición 9 y este radical está en la posición 5. O sea, ya son numeraciones definidas, ¿no? Definidas. Entonces, tendríamos esto, ¿ah? El compuesto sería así. 2-etil, en orden alfabético, primero va etil, y acá está el etil, ¿no? Y en el 5, que es esto de acá, 5,9, ¿no? 9, dimetil, porque son metiles, y la cadena principal que se llama antraceno, ¿no? Ya no es benceno, ¿no? Cuando está unido de 3 es antraceno. Cuando es de 2 es naftaleno. Recuerden, a esas numeraciones, fíjense acá, están prefijadas. Este siempre es el 2, ¿no? Este siempre va a ser el 5 y este siempre va a ser el 9. Ya están prefijadas. Recuerden, así empiezan acá. Miren, 1, 2, 3, 4, se da un salto. 5, 6, 7, 8, luego así. Siguiendo las hojas de reloj, ¿eh? La numeración es así. Para el naftaleno igualito, ¿no? Empieza acá 1, 2, 3, sigue las agujas de reloj, ¿no? Numeraciones prefijadas. Aquí la clave sería entonces la alternativa B. Bien, eso con lo que respecta, jóvenes, a esta parte de hidrocarburos cíclicos y aromáticos. Vamos a pasar a continuación al capítulo que nos toca desarrollar en sí en esta semana, que es pues de los compuestos orgánicos oxigenados. Bien, vamos a hacerlo aquí rapidito también, porque esto ya es parte, jóvenes, de la nomenclatura de los hidrocarburos que hemos tratado, alcanos, alquenos, alquinos. Solamente se le va a agregar un término adicional porque ahora hay oxígeno, ¿no? En el compuesto. O sea, si conocemos la nomenclatura de los alcanos, alquenos y alquinos y de sus ciclos, podemos conocer fácilmente la nomenclatura de estos compuestos orgánicos oxigenados. Esto vamos a verlo en dos partes porque es extenso. Bien, compuestos orgánicos oxigenados. Son compuestos orgánicos ternarios, ¿ah? Porque aquí ya va a haber 3 elementos, no como los hidrocarburos que solamente tienen 2, aquí va a haber 3, carbono, hidrógeno y oxígeno. No hay nitrógeno, ¿ah? Solamente son 3 elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno. Este último elemento, o sea, oxígeno, ingresa a la molécula mediante una reacción de oxidación controlada. Pues hay que recordar, jóvenes, que los hidrocarburos son combustibles y si yo le agrego oxígeno, se pueden quemar y formar CO2 y no me conviene. Yo debo controlar la oxidación para que me salgan justo los compuestos que yo quiero. Pero los compuestos oxigenados se producen a partir de la oxidación de los hidrocarburos. En todas sus variedades, ¿eh? Alcanos, alquenos, alquinos, ramificados, cíclicos o de cadena abierta. Incluso los aromáticos, ¿no? El ingreso del elemento oxígeno provoca cambios drásticos, jóvenes, en las propiedades de los compuestos, ¿eh? Convirtiéndolos en moléculas polares. Recuerda que los hidrocarburos eran apolares, venían del petróleo, eran insolubles en agua, pero ahora cuando ingresa el oxígeno, los compuestos se vuelven polares y van a ser solubles en el agua.
en mayor y menor grado, ¿no? Además, los compuestos oxigenados tienen carácter ácido, como los alcoholes que vamos a ver, o los ácidos orgánicos, carácter ácido. Los hidrocarburos originales, normalmente su carácter es casi neutro, ¿no? Pero estos van a ser netamente ácidos. Bien, las principales funciones orgánicas oxigenadas que vamos a ver, nosotros son 6. En esta primera clase vamos a abarcar, en la medida de lo posible, a 4 de ellos, ¿no? Vamos a completar de todas maneras con la próxima clase los 6 compuestos. Estos son los alcoholes, que incluyen los fenoles, los éteres, los aldehídos, las cetonas, los ácidos orgánicos y los ésteres. 6 compuestos oxigenados, ¿no? Alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos y ésteres. Ustedes van a reconocer, los jóvenes, por la forma como está localizado el oxígeno en las estructuras. Vamos a ver que en los alcoholes, por ejemplo, va a haber OHs, el oxígeno está unido a un hidrógeno. En los éteres va a haber un oxígeno divalente que corta una cadena. En los aldehídos va a haber carbono, hidrógeno, oxígeno en forma de CHO. En las cetonas va a haber CO, un carbón de la forma CO. En los ácidos va a haber COOH. Y en los éteres COO, que cortan las cadenas. Eso se llama subgrupos funcionales. Relaciones entre los compuestos orgánicos oxigenados. Estos 6 compuestos jóvenes se encuentran relacionados entre sí, no porque se obtienen a partir de un compuesto base que son los hidrocarburos. Provienen de los hidrocarburos que se representa como RH, donde R representa la cadena carbonada. Unida al hidrógeno es un hidrocarburo. Hay que oxidar esta cadena carbonada del hidrocarburo utilizando, jóvenes, oxidantes selectivos. No puede ser cualquier material oxidante, ¿eh? Normalmente los oxidantes más comunes son el permanganato de potasio y dicromato de potasio, que tiene estas fórmulas. Y se representa con este símbolo, ¿eh? Corchete y oxígeno, que se llama oxidación. La oxidación de estos compuestos que parten de los hidrocarburos se dan en secuencia de esta manera. Primero vamos a partir del hidrocarburo. Acá está. Cuando se oxide se va a formar un alcohol, jóvenes. Y vamos a ver que hay 3 variedades de alcoholes. Alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Cuando se oxide el alcohol, si el alcohol es primario, se forma un aldehído. Esto es un aldehído. Y si se oxida el aldehído, se forma un ácido. Esta es la secuencia. Ahora, si el alcohol es secundario y este se oxida, se forma una acetona. Esta se llama secuencia de oxidación, jóvenes, ¿eh? Donde esto es el alcohol, ¿no? Este es un alcohol también primario, este es un aldehído, este es un ácido. Cuando el alcohol es secundario, se forma pues una acetona. Quiere decir que si yo quiero generar un ácido orgánico en esta parte de la química, debo partir, jóvenes, de un alcohol del tipo primario. Convierto en aldehído por oxidación y el aldehído se convierte en ácido. Si quiero obtener una acetona, hay que oxidar un alcohol también, pero del tipo secundario. Pues están relacionados entre sí. Nosotros vamos a ver aquí función por función. Vamos a empezar, jóvenes, con lo más sencillo, que son los éteres. Luego vamos a ver los alcoholes, aldehídos, cetonas, los ácidos orgánicos y los ésteres. Éteres. Los éteres son compuestos orgánicos ternarios, poseen oxígeno, carbono, hidrógeno, oxígeno, que presentan, jóvenes, al átomo de oxígeno unido a 2 cadenas carbonadas. Los éteres se caracterizan porque hay un oxígeno siempre unido a 2 cadenas carbonadas. Su notación general es así. R, oxígeno divalente, R, donde estos R's son las cadenas carbonadas. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes, ¿eh? Pero esto se corta por un oxígeno intermedio. O sea, siempre que veo una cadena carbonada, ¿no?, partida por un oxígeno divalente, eso es un éter, voy a decir, es un éter. Este oxígeno divalente se llama grupo funcional oxi, es el grupo de los éteres. Se llama oxia, recuerda, porque solamente es oxígeno. Vamos a ver que cuando tiene OH se llama hidroxi, porque tiene hidrógeno y oxígeno, pero cuando está solito se llama oxi. Radicales unidos al oxígeno divalente pueden ser iguales. Cuando son iguales, el éter se llama simétrico, porque son iguales. O pueden ser diferentes estas cadenas carbonadas, ¿eh? En cuyo caso se llamaría, pues, éteres asimétricos. Los más comunes son los éteres asimétricos, o sea, donde las cadenas que están unidas acá sean distintos. Ahora, los éteres también, jóvenes, se consideran derivados del agua, porque tienen la misma estructura del agua, ¿no? El agua es así, H2O. ¿Qué ha pasado en el agua?
Solamente se cambió estos hidrógenos por cadenas carbonadas. Por eso el éter tiene ese mismo comportamiento estructural. Aunque su polaridad pues es muy baja, ¿no? Comparado con el agua. Porque siempre los orgánicos tienen baja polaridad, ¿no? Bien, los éteres no existen, jóvenes, como compuestos libres en la naturaleza, pero sí formando parte de otros compuestos más complejos de cadenas carbonadas abiertas y cíclicas. En los laboratorios, si yo quiero obtener un éter, debo deshidratar a un alcohol o a varios alcoholes, ¿no? O sea, quitarle agua a los alcoholes y como resultado me va a dar un éter. O sea, una forma de obtener un éter es deshidratando alcoholes, quitándole agua. Lo que nos interesa aquí, jóvenes, es la nomenclatura. Los éteres se nombran en el sistema IUPAC como hidrocarburos ramificados. O sea, no se nombran como éteres propiamente dicho, ¿no? Donde la agrupación oxígeno radical, ¿no? De menor número de carbonos, porque el oxígeno va a estar unido a dos cadenas, pero va a haber una cadena más larga y una cadena más corta. La cadena más corta va a ser radical. La cadena más larga va a ser cadena principal. El problema es que esa cadena más corta, aparte de carbono e hidrógeno, va a tener el oxígeno. Entonces ya no se va a nombrar, jóvenes, como una cadena ordinaria radical, como metil, etil, propil, butil, sino se va a nombrar con la terminación oxi, ¿no? Por ejemplo, esto de acá, ¿no? Si vemos una ramita que tiene esto de acá y el oxígeno, ya no le vamos a llamar metil, se va a llamar metoxi, ¿no? Si no hubiese oxígeno, se llama solamente metil, ¿no? Pero como tiene oxígeno, se llama metoxi. Si hay dos carbonos y el oxígeno, se llama etoxi. Propoxi, si hubiese 3, butoxi, si hubiese 4, ¿no? Estos van a ser ahora las nuevas ramas, ¿ah? En los éteres. En los hidrocarburos ordinarios no había oxígeno, pues esas eran las ramas etil, metil, propil, butil, pero ahora la rama va a tener oxígeno y se va a nombrar con la terminación ya no il, sino oxi. Y esto se ve así, ¿ah? Fíjense acá. Acá en este cuadrito, miren, en este lado izquierdo, todos son éteres porque, miren, son cadenas carbonadas partidas por un oxígeno divalente. Ahora, ¿cómo se nombran? La regla IUPAC dice, a ver, analizo las dos cadenas y escojo la más larga como cadena principal. Como aquí son iguales, cualquiera puede ser cadena principal. Este va a ser la cadena principal. Lo voy a escoger, ¿eh? Significa que esto es una rama. ¿Cómo se va a llamar esta rama? Se va a llamar metoxi, ¿no? Esto acá se llama metoxi. Y la cadena principal, como tiene un carbono, se llama metano. Metoxi, metano. Recuerden que el radical se nombra con la terminación característica y la cadena principal es un hidrocarburo cualesquiera, ¿no? Aquí sería metano. Aquí miren, este éter tiene dos ramas, ¿sabes? Esta rama tiene dos carbonos y esto un carbono. Este tiene más carbonos, esta es la principal. Cadena principal. Esto sería radical entonces. Este radical es el mismo que el anterior, sería metoxi. Y la cadena principal ahora sería etano. ¿Por qué? Porque tiene dos carbonos. Aquí también hay dos ramas iguales. Esto voy a escoger como principal, entonces esto sería radical. Este radical, jóvenes, es esto acá, sería etoxi-etano. O sea, lo de rojo es la cadena principal y se nombra como si fuese un hidrocarburo ordinario. La cadena más corta se nombra con la terminación oxi porque es el radical. Acá, fíjense. La cadena de acá es la más larga. Tiene 3 carbonos. Este es principal, se va a llamar propano. Propano, porque tiene 3 carbonos. Pero esto ya queda como rama. Y esto es esto de acá, ¿no? Metoxipropano. Metoxipropano. Y aquí también, miren, un éter. Esta es la cadena chica, esta es la cadena más larga. Esta cadena más larga tiene 3 carbonos, pero un enlace doble. Sería propeno. Propeno. Entonces su nombre sería metoxipropeno, ¿no? Metoxipropeno. Así se va a nombrar. Entonces siempre se va a escoger la cadena más larga y lo que queda afuera son los radicales, ¿ah? Si ese radical tiene oxígeno, se va a nombrar con esta terminación, pues oxi, ¿no? Oxi. Es como si fuesen hidrocarburos ramificados ordinarios, ¿ah? Sigo el mismo patrón, escojo la cadena más larga y todo lo que queda afuera son radicales. Aquí escoge esta cadena más larga y esto que queda afuera es un radical. Solo que este radical tiene oxígeno, por eso se llama pues metoxi, ¿no? Metoxi y la cadena principal lo nombro como un hidrocarburo ordinario, ¿no? Propano. Ahora, en el sistema común no oficial, el nombre es así, ¿eh? Se nombra a cada rama como si fuese un radical y con la terminación éter, ¿no? Este es metil, metil, dimetil, éter. Este es etil, metil, ¿no?
en orden alfabético, etil, metil, éter, ¿no? Este es dimetil, porque ambos son etil, dietil, ¿no? Dietil, éter. Esto es metil, propil, éter, ¿no? Esto sería metil, propenil, éter, ¿no? Este es nombre común. Antiguamente se llamaba así. Pero en la nomenclatura pues, oficial se utiliza el término oxi cuando el oxígeno quede como radical, ¿no? Y se nombra como hidrocarburo ramificado. Bien, los éteres se nombran en el sistema común, como hemos mencionado, indicando primero el nombre de las ramitas, ¿no? Pues es dimetil éter, ¿no? O metil etil éter, siempre terminando con la palabra éter, pero eso es el nombre oficial, ¿no? El nombre oficial es utilizando, pues, la palabra oxi, ¿no? Como en este caso, fíjense acá. Este es un éter. Miren, acá hay un carbono y aquí hay otra cadena. ¿Cuál es la más larga? Esto de acá, pues. Esta es la principal. Por eso se llama benceno. Pero ¿cómo se llama la ramita? Metoxi, ¿no? Metoxibenceno. ¿No? Acá también, esta es la cadena principal, benceno. Y estas son dos ramitas que tienen oxígeno, ¿no? Oxígeno, un carbono, dos carbonos sería etoxi. Aquí también hay otro etoxi. Por eso, enumerando, porque esta sería la cadena principal, sería 1, 4, 1, 4, dietoxi, porque ambos son etoxibenceno. O sea, se nombra como si fuesen ramificados, ¿no? Este va a ser la cadena principal, estas son las ramas, y las ramas, como contienen oxígeno, ahora se llaman pues etoxi, ¿no? En vez de poner solamente metil, ahora pongo metoxi, ¿no? Aquí en vez de colocar solamente etil, porque había dos carbonos, lo llamo etoxi. Y la nomenclatura pues es la misma, ¿no? Eso en cuanto pues a los éteres. Los alcoholes. Los alcoholes jóvenes son compuestos orgánicos también ternarios, tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, solamente los tres, ¿eh? No hay nitrógeno, que presentan en su estructura al grupo funcional hidroxilo, el grupo OH o grupo hidroxi. Noten la diferencia, el éter es oxi porque es oxígeno solito, su grupo funcional, lo que siempre se va a repetir, y en los alcoholes es el OH, hidroxi, ¿no? Hidroxi o hidroxilo, ¿no? Por lo que la notación de los alcoholes va a ser así, ¿eh? Los alcoholes se van a representar de esta manera, como ROH, donde acá está la cadena carbonada, unido pues a un OH. O también se puede representar así, como R separando. Esto ya para ver pues las uniones, ¿no? Este OH, jóvenes, indica la presencia, si ustedes recuerdan, de enlace puente de hidrógeno. Significa que los alcoholes son bastante polares, ¿no? Comparado con los éteres. Los éteres son polares, pero no tienen puente de hidrógeno porque no hay OH. Aquí sí. Estos alcoholes son bastante polares. Bien, sin embargo, para que un compuesto sea alcohol, jóvenes, no basta la presencia del grupo OH, porque hay muchos compuestos que tienen OH y no son alcoholes químicamente, ¿no? Para que un compuesto sea considerado alcohol, debe tener el grupo OH, pero ese OH debe tener dos características particulares. Debe cumplir dos condiciones. Primero, este OH debe estar unido a un carbono con solo enlaces simples. El carbono que sostiene el OH debe poseer solamente enlace simple, debe ser carbono sp3. Si el carbono, jóvenes, que sostiene el OH tiene enlace doble o enlace triple, el compuesto no es alcohol. Simplemente es un compuesto hidroxilado, pero no es alcohol. ¿No? Segundo, si el alcohol tiene más de un OH, no hay problema porque puede tener 2, 3, 4, 5 OHs. Se debe cumplir, jóvenes, que debe haber un OH por carbono, nada más. Un solo OH por cada carbono. Si hay 2 OHs en un solo carbono o 3 OHs en un solo carbono, el compuesto tampoco es alcohol. Debe cumplirse dos condiciones, entonces. El OH debe estar unido a un carbono con enlace simple y debe haber un OH por carbono. Como en estos casos, fíjense. Son alcoholes estos compuestos, miren. Este compuesto es un alcohol. ¿Por qué? Miren, tiene 2 OHs, no importa, pero hay un OH por cada carbono. Y en segundo lugar, este carbono y este carbono tienen solo enlaces simples. Solo enlaces simples, ¿no? Acá están los dos enlaces simples y los hidrógenos son sus enlaces simples. Este es un alcohol. Este compuesto también es un alcohol. Miren, a pesar que hay enlace doble, también es un alcohol porque el carbono que sostiene el OH no tiene enlace doble. O sea, este carbono de acá tiene enlace doble, pero él no tiene el OH. El carbono que tiene el OH es un carbono con enlaces simples, un carbono sp3, y hay un solo OH. ¿Está bien? Eso no significa que los alcoholes no puedan tener enlace doble o triple. Pueden tener, jóvenes, enlace doble o triple, pero
el carbono que sostiene el OH no debe tener al enlace doble ni al enlace triple. Estos no son alcoholes, por ejemplo. Esto de acá no es un alcohol. ¿Por qué? Porque miren, el OH está sostenido por un carbono con enlace triple. Esto no es un alcohol. El OH debe estar sostenido por un carbono que tenga solo enlaces simples. Esto tampoco es un alcohol, ¿no? Porque este carbono, jóvenes, que sostiene el OH, tiene enlace doble, ¿no? Acá está el carbono, ¿no? Tiene enlace doble. Este no es un alcohol. Este es el fenol, hidroxibenceno, ¿no? Fenol, no es un alcohol. Entonces recuerden, no todo lo que tiene OH es alcohol. Para que sea alcohol debe cumplir pues dos condiciones. Bien, estos últimos compuestos, estos dos, no son alcoholes porque el grupo OH, como pueden ver, se encuentra pues en átomos de carbono que tienen enlace triple o enlace doble. No son alcoholes. Bien, nomenclatura. Esta es la parte importante, jóvenes, y lo que se va a evaluar en este temático. Los alcoholes se nombran en el sistema UPAC, sistema oficial, adecuando, jóvenes, la terminación OL al nombre de la cadena carbonada que sostiene al grupo hidroxilo. Esta cadena carbonada puede ser lineal, ramificada, cíclica o aromática, con las condiciones que hemos dado, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el ciclohexano unido al OH, el alcohol se llamaría ciclohexanol, nada más, ¿no? Si tenemos pues el penteno, donde el OH esté unido pues al carbono que no tiene enlace doble, se va a llamar pentenol, ¿no? O pentinol, si tuviese pues enlace triple. La condición es que el OH no debe estar unido al carbono del enlace triple, ¿no? Ahora, si tenemos al benceno, podemos formar pues el bencenol, que también es un alcohol, ¿no? Solamente se agrega la terminación ol. Obviamente, si el OH no está en un extremo como acá, hay que enumerar para saber su localización. Siempre se enumera, jóvenes, la localización de los grupos funcionales, de los enlaces dobles y las otras ramas que puede haber, ¿ah? Ahora la numeración siempre se va a hacer por el extremo más cercano al OH, porque el OH es el grupo funcional principal. Los alcoholes se nombran en el sistema común, nombre no oficial, empleando, jóvenes, el prefijo alcohol, seguido del nombre de la cadena carbonada que sostiene al grupo OH con la terminación ílico. Ese es el nombre antiguo. Por ejemplo, si tengo una cadena carbonada de 5 carbonos que tiene al OH, su nombre antiguo sería alcohol pentílico, ¿no? Alcohol exílico si tuviese 6 carbonos, ¿no? Eso es nomenclatura pues antigua. En nomenclatura moderna no se utiliza la palabra ílico, solamente la terminación ol. Como en estos casos, miren, este compuesto, miren, su nombre UPAC tiene un solo carbono, que es el OH. Proviene del metano, por eso se adecua la terminación ol, se llamaría metanol. Pero el nombre antiguo sería alcohol metílico, ¿no? Se utiliza el prefijo alcohol y la terminación ílico al nombre del hidrocarburo que le dio origen, ¿no? Este alcohol, fíjense acá, alcohol tiene OH, 2 carbonos, proviene del etano, por eso se llama etanol. Antiguamente se llamaba alcohol etílico, ¿no? Alcohol etílico, ese nombre antiguo ya no se usa pues la nomenclatura oficial. Metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol y así, ¿no? En los ramificados igualitos, se adecua solamente la terminación ol. Como en este cuadrito, fíjense, aquí tenemos alcoholes, 5 estructuras, todos tienen OH, miren, y aquí se cumplen las dos condiciones, un OH por carbono y el carbono está unido pues el OH está unido a un carbono con enlace simple. Un solo carbono proviene del metano, metanol. 2 carbonos proviene del etano, etanol. 3 carbonos proviene del propano, propanol. Esto también, jóvenes, es el propanol, ¿no? Mire, 1, 2, 3 carbonos. El problema es que respecto a este propanol, el OH ya no está en el extremo, sino está en el medio. O sea, el OH acá estaba sostenido del carbono extremo, pero el OH acá está sostenido de este carbono. Y cuando está en un lugar distinto al número 1, hay que numerar. Por eso esto se llama 2-propanol. Este 2 me indica que el OH ya no está acá en el extremo, sino en el medio. 2-propanol. Esto acá, 4 carbonos, miren, butanol, ¿no? Ahora este OH también podría estar acá, sería 2-butanol, ¿no? Cuando está en un lugar diferente, jóvenes, del extremo, hay que numerar para saber su localización. Nombres comunes.
alcohol metílico, ¿no? O metanol, alcohol metílico. Esto también se llama espíritu de madera, porque este alcohol también conocido como ron de quemar, porque antiguamente se utilizaba para las cocinas, ¿no? De alcohol. Se obtiene, jóvenes, de la destilación de la madera del pino. Es un líquido industrial, es un alcohol industrial. Si se consume es tóxico, jóvenes, puede producir la muerte a las personas. El etanol se llama alcohol etílico antiguamente, espíritu del vino, porque se obtiene pues de la fermentación de la uva. Y es por eso, jóvenes, que todas las bebidas que contienen alcohol le llaman bebidas espirituosas, ¿ah? Espirituosas. El propanol se llama alcohol propílico en nombre común. Este 2-propanol se llama alcohol isopropílico, que es el alcohol de fricciones. Ese alcohol, jóvenes, que están utilizando para las vacunas, es alcohol isopropílico o 2-propanol. Es un alcohol que se evapora rapidito. No puede ser cualquier alcohol, porque si ustedes se ponen antes de la vacuna y está húmedo, en esa humedad se pueden impregnar, jóvenes, bacterias, virus, ¿no? Que pueden causar infecciones. Entonces, eso debe secarse rapidito. Por eso, mojan en el área donde van a vacunar y en un ratito ya se secó. Inyectan, ¿no? El butanol, su nombre común, alcohol butílico. Noten que en nombre común se utiliza la palabra alcohol y se termina pues con la palabra ílico, ¿no? En cambio, el nombre yupo, que es más fácil, solamente agrego o adecuo la terminación ol. La nomenclatura de alcoholes ramificados considera, jóvenes, la misma secuencia que la nomenclatura de los hidrocarburos ordinarios, ¿no? Ramificados. Solo que la cadena principal debe incluir al grupo funcional OH. Ese OH no puede estar fuera de la cadena, siempre debe estar dentro de la cadena principal. Y la numeración se inicia por el carbono más cercano a este grupo funcional. Así, por ejemplo, miren estas imágenes. Este es un alcohol, ¿no? Porque tiene OH, y se ha escogido la cadena más larga, que tiene 7, ¿no? Porque si cogemos de aquí hacia abajo, sería menos carbonos. Si cogemos de acá hacia abajo, no estaría pues el OH. El OH debe ser incluido en la cadena principal. Entonces, esto sería una rama, esto sería el OH. Miren, lo de rojito se llamaría 2-heptanol, ¿no? Su nombre sería 2-heptanol, porque el OH no está en el extremo, está en la posición 2. Y hay que nombrar pues a la cadena, ¿no? Esta es la rama, ¿no? 3-etil-heptanol. Aquí en realidad el nombre no está bien dado, falta el 2-heptanol, porque el OH no está en la posición extrema. Cuando no está en la posición extrema, como acá se numera, sería 2-heptanol, ¿no? Aquí sí, mira, se ha escogido esta cadena más larga, incluye al OH. Se enumera siempre, jóvenes, por el carbono más cerca al OH, ¿eh? Ya no interesa aquí el enlace doble, la rama, sino el OH. Este es el 2-propil, porque esta es la rama, octanol. Aquí sí no se pone número porque está en el número 1, ¿no? Como aquí, por ejemplo, el OH está en el carbono 1, no se pone aquí el 1, ¿no? Pero cuando está en una posición distinta sí se numera 2-propanol porque está acá. Aquí también debería ser 2-heptanol, ¿no? Aquí sería 1-octanol, ¿no? O simplemente octanol porque es el número 1, ¿no? Como aquí esto es cíclico, fíjense, que también es un alcohol, este es el grupo funcional, se numera por acá, jóvenes, por el OH. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 6 está la rama, pues es 6-metil. Y luego viene la cadena principal. La cadena principal es el ciclohexenol, porque este es el ciclohexeno, enlace doble, ¿no? Ciclohexenol. Pero hay que enumerar, jóvenes, ¿ah? El heno está en el 2, ¿no? Y el OH está en el 1, ¿no? Por eso es ciclohexen, ¿no? 2-en, 1-ol, ¿no? Ciclohexenol. Ustedes borran los números y sale ciclohexenol. Los números solamente son para las posiciones, ¿no? En el 2 está el heno y en el 1 está el ol. Así se van a nombrar, ¿ah? Bien, hasta aquí nos vamos a quedar, jóvenes, por esta clase. El temático va a venir solamente de esta parte, ¿no? Cómo nombrar pues a un éter, a un alcohol y características, jóvenes, de ellos, ¿no? La próxima ya vamos a abarcar lo que resta y vamos a culminar de la parte de los oxigenados. Luego haremos los nitrogenados, el petróleo, la parte de contaminación ambiental y terminaremos, jóvenes, el curso, ¿no? Entonces actualicemos los dispositivos.